invito a abrir su Biblia en Josué, capítulo 4, versículo 21 en adelante. En estas semanas, con mi familia, tuvimos la bendición de poder ir de vacaciones, ¿no? De vacaciones estuvimos 3 semanas y prediqué 9 veces. Así que prediqué por todos lados, pero es mi pasión, no tengo problema en hacerlo. Pero fue muy lindo, pero la última parte, cuando fui a Mar del Plata, a donde está mi familia, ¿no? Fue muy emotivo. El domingo pasado tuve la bendición de Dios de predicar en la iglesia donde prácticamente acepté al Señor. En esa iglesia mi mamá iba a orar por mí mientras yo era un desastre y tomaba y estaba en la droga y mi mamá oraba por mí. Cuanto más oraba parecía que peor andaba yo, todo era peor, ¿no? Y mi vieja oraba por mí. Entonces la iglesia esa de Primera Junta tiene el bautisterio ahí grande, está del lado de adentro pero es como una ventana. Y yo me acuerdo estar bautizando, me estaban bautizando y me acuerdo el lugar donde estaba mi mamá sentada. Entonces, el predicar en esa iglesia fue muy emotivo para mí. Porque por ahí mi familia me decía que me lloraba demasiado, ¿no? Pero qué inevitable motivarme. No es que lloraba, pero viste cuando te emocionás y me cargan porque dice que cambio la voz y me sale la voz de las ardillitas, ¿no? Y hablo todo así. Bueno, pero estar ahí, imagínate que el yeso de esa iglesia lo hizo mi tío en el año 65 y por medio de trabajar en esa iglesia, mi tío acepta al Señor, mis abuelos aceptan al Señor, mi mamá nos llevaba a la escuela dominical en esa época, que a la vuelta había una pizzería que se llamaba La Mosca. Adiviná qué le ponían a la pizza, ¿no? Y La Mosca era muy chiquitita y un día los dueños le pidieron a mi mamá que no nos lleve más a mi hermana y a mí. Éramos insoportables, éramos muy chiquitos. Después de grande nos perfeccionamos. Entonces, estar ahí era todo muy emotivo. Pero ¿saben qué fue lo más emotivo? Que un día nunca había ido por razón de tiempo al orfanato donde yo viví, ¿no? Cuando mis viejos se separan, a mí me pusieron en un orfanato. Entonces, le digo, un día a la mañana íbamos con Jael y fui. Y paré ahí. Cuando entro, ya no es más un orfanato, es un lugar donde se estudia medicina. Pero le pedí al hombre, al encargado, si me dejaba pasar. Y le expliqué quién era, y ningún problema. Así que hicimos un tour por todo el lugar y veían las instalaciones. Claro, los muebles cambiaron, pero el lugar es el mismo. El tamaño de los comedores, la cocina, las aulas, era terrible. Pero trae a memoria, ¿no? Yo lo puse en el WhatsApp, en mi estado, la escalera del lugar. Porque yo me acuerdo patente en qué escalón estaba parado cuando una vez teniendo 9 años veía a los chicos sin papá y sin mamá y ¿saben lo que era de noche? Eran unos pabellones enormes, camas por todos lados y vos de noche escuchabas que muchos llamaban a la mamá, ¿viste? Siempre a la mamá. Y vos escuchabas que los chicos decían mamá, y bueno, y algunos se dormían llorando, era durísimo. Pero bueno, estando parado en esa escalera, yo me acuerdo que creo que fue la primera oración que hice en mi vida, que le dije, por favor, el día que yo tenga una familia, que yo tenga hijos, esto no me va a pasar. Lo que están pasando estos chicos, lo que paso yo, palabra más o palabra menos, no me va a pasar. ¿Viste? Y esa fue una oración así de un pibe de 9 años. Y ir ahora y estar en esa escalera, ¿no? Y estar ahí, ver ese mismo escalón donde estuve parado. Yo estaba con Jael, con mi hija del medio, y le contaba. Claro, el hombre que nos llevaba, el encargado del lugar, estaba acongojado. Pero había una señora que limpiaba que estaba llorando. Entonces Jael me dice, estás haciendo llorar a la señora.
¿Qué culpa tengo yo? ¿Para qué se escucha conversaciones? ¿No? Entonces ahí aproveché y le hablé del poder de Dios. Y les dije lo que era, cómo Dios obra en aquellos que dejan que Dios obre. Porque lo que hoy puedo ser como pastor y la familia que tengo no es solamente mágico, es porque el Señor lo hizo, porque Dios me sanó, porque Dios obró en mi vida, ¿no? Y Dios obró de tal forma que hoy puedo disfrutar lo que el Señor me ha dado. Amén. Pero ¿saben qué es lo que me quedó con esto? ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes? Es tener memoria en la vida. Tener memoria. Y la palabra es esa, ¿no? Tener memoria. Recordarnos. A ver, cuando uno recuerda las cosas malas, no es que las recordamos para sentirnos mal, sino dando gracias a Dios por las cosas buenas que Dios nos da, que supera las cosas malas. ¿Me entiende? ¿Sí? ¿Cuántos tenemos motivo para darle gracias a Dios por las cosas que ha hecho? A veces cargamos nuestras mentes de cosas negativas y de todo lo malo que nos pasó en la vida. Por eso el apóstol Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, de vuestros pensamientos. Cambiad vuestra forma de pensar. Cuidado con nuestra forma de pensar. Cambiar eso, no todo es malo, no todo es negativo, no todo es feo. Tenemos que aprender a pensar correctamente. Y decir, bueno, hay que pensar en positivo. Bueno, podemos pensar en positivo, pero más allá de tener una idea, de un pensamiento, es tener una vida en un compromiso para con Dios. Entonces, acá en Josué capítulo 4, versículo 21 en adelante, ¿lo tienen? ¿Algún sí? Dice, y habló a los hijos de Israel, diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, dirán, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová, vuestro Dios, lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Y el temor que habla la Biblia no es tener el temor viste, como alguien que te va a matar. El temor que vos podés tener al ataque de una fiera, de un animal o algo. Sino que el temor que habla la Biblia, cuando dice temor a Dios, es el temor reverente, un temor de respeto, un temor de cuidado, de sumisión. A eso se refiere la palabra cuando nos refiere. Porque Dios no es ese hombre malo que está esperando que fallemos para pegarle un palazo en la nuca y tirarnos al costado del camino. Al contrario, la Biblia nos habla que cuando uno falla, Dios nos restaura. Pero cuando vos lees todo el capítulo 4, te das cuenta que Dios le había prometido a la gente llegar a la tierra prometida. Había una promesa de Dios para el pueblo que era llegar a la tierra prometida. Todos los que estamos acá tenemos promesas de Dios. ¿Tenemos promesas? Yo tengo promesas. Es más, en la Biblia hay más de 3.300 promesas escritas para todos nosotros. O sea, cada uno de los que estamos acá, en la Biblia tenemos 3.300 promesas. Más allá de eso, son las promesas personales que Dios te ha dado. Que Dios te va a usar en algo, que Dios te va a hacer. ¿Viste? Hay promesas que eso lo sabe cada uno. ¿Alguno tiene alguna promesa? ¿Sí? Ahora, cuando vos pensás en lo que Dios quiere hacer, pensás a futuro. Vos decís, mirá lo que Dios tiene para mí. Es como el pueblo de Israel. Che, la tierra prometida está ahí, yo la veo. Está del otro lado del río Jordán. Pero el problema está en Jordán.
Entonces ellos veían el río, veían el Jordán como el impedimento para llegar a la tierra prometida. Y ahí pensaban, ¿cómo? ¿Dios nos trajo hasta acá para que miremos nada más la tierra prometida? ¿Cómo vamos a hacer para cruzar? ¿Qué solución le encontramos a esto? Yo quiero que entienda o que entendamos que todo lo que Dios planea hacer con nosotros no es basado a nuestra capacidad, sino a la autoridad y al poder o a lo que Dios es. ¿Sí? Dios sabe que en el camino con Él vamos a tener problemas. Los problemas son parte de la vida. Baste a cada día su propio mal, dice la palabra. Siempre vamos a tener problemas. Va a haber una promesa de Dios, y hablemos nosotros como pueblo de Dios. Hay promesas de Dios, pero también hay obstáculos que nos parecen imposible alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, una de las promesas que a mí me gusta es: tú y tu casa serás salva. A mí me encanta declarar eso, ¿no? Y cuando mis viejos estaban vivos, yo declaraba, por más que mis papás no estaban en la iglesia, no estaban en el Señor, yo declaraba: yo y mi casa seremos salvos. Y Dios siempre me ha dado la oportunidad para que mis padres conozcan al Señor, o familiares, amados míos, tíos, que fueron parte de mi crianza, conozcan al Señor. Entonces esa promesa, le confieso, yo la tengo como mía. No, yo oro y digo: Señor, vos me confesás, vos me lo prometés. Entonces no baso la vida en mi conocimiento o en mi capacidad, o en tu conocimiento o en tu capacidad, sino en lo que Dios es. Porque cuando Dios nos promete algo, lo hace basado en lo que Él es, no en lo que yo soy. Dios sabe que nosotros estamos condicionados, que no tenemos la supercapacidad como para poder solucionar problemas que nos vienen en la vida, pero Dios, que es poderoso y soberano, sabe cómo hacer las cosas para que nosotros lleguemos al lugar donde Dios quiere que lleguemos. Aleluya. ¿Sí? Ahora escuchen, cuando vienen los problemas, es ahí cuando aflojamos. ¿Entendés? Vienen todos, vamos a la tierra prometida, vamos a la tierra prometida. Llegan el río Jordán. Encima en la época que estaba desbordado el río. O sea, si el río medía 100 metros de ancho, ahora medía 300 metros de ancho. Era en plena época donde más agua había. Así que imagínate, llegaban ahí y veían todo el agua y decían: un bajón. Es mucho para tomarla entre todos. ¿Cómo hacemos? ¿Entendés? Y ahí empezaron a aflojar. Y ahí empezaron a decir: vete, no vamos a poder. Y ahí vos fíjate que pasa muchas veces, no sé a ustedes, pero en muchos de nosotros pasa, en seres normales, que cuando vienen las pruebas empezamos: ¿y cómo vamos a hacer? Vienen las luchas y no puedo hacerlo. ¿Y cómo voy a alcanzar la bendición? ¿Cómo puedo solucionar este problema? ¿Entendés? Y ahí de este lado vemos lo que tenemos enfrente como algo enorme e imposible a vencer. Y cuando vos pensás del otro lado, vos decís: hey, pero del otro lado siguen estando las promesas, siguen estando la oportunidad. Entonces, cuando yo hablaba recién de tener memoria, primero tengamos memoria lo que Dios nos ha prometido. Versículo bíblico de promesas, pero también lo que nos ha prometido en forma personal. ¿Entiendes? Que Dios te prometió algo. Y Dios no es hombre ni hijo de hombre para fallar a sus promesas. Si Dios te lo promete, Dios cumple. El problema no es Dios, sino soy yo. Mirá, si nosotros fuéramos tan confiables en cumplir nuestras promesas como lo es Dios. Por eso, tenelo ahí, ahora vamos a hablar de esto, cuando Josué ve el impedimento que había por delante, ¿qué hace? Ora y le habla a Dios. Y Dios le habla a Josué y le dice: no aflojes, agarrá el arca y dale para adelante. ¿Entendés? Esto es una característica del cristiano. Esto es una característica de los que creemos en Dios. No estamos para aflojar. No estamos para retroceder. En ningún momento Dios nos dice: abandoná la fe. Al contrario, dale para adelante.
No, pero está muy difícil, pero dale para adelante. Pero no veo soluciones, pero dale para adelante. Pero es muy difícil lo que me toca por vivir, pero dale para adelante. ¿Por qué? Porque la esperanza siempre está en la acción. Siempre está en no detenernos. Porque por más que yo ande arrastrándome y con pocas fuerzas, el hecho de seguir avanzando creyendo en Dios, eso hace que lo que Dios quiere suceda. Porque Dios no improvisó con el pueblo de Israel. A ver, no es que esa noche pusieron el río ahí y Dios decía, ¡ay, no sabía que había un río! ¡Oh, ¿quién lo puso? El diablo cochino lo puso. Seguro que el diablo vino y hizo una zanja y hizo el río. Dios sabía que ese río estaba, pero Dios esperaba la llegada al río para hacer Él su voluntad. ¿Entienden? Dios sabe las pruebas y las dificultades que pueden venir sobre nosotros. Dios sabe lo que puede venir y que a nosotros nos haga aflojar. Pero Dios nos dice, yo conozco lo que tenés por delante. Yo conozco lo que tenés por delante. Ahora imagínate cuando avanza, y cuando están avanzando y se abren las aguas. Como fue con Moisés, pasa con Josué, y caminan todos. Y acá es lo que es la memoria. Porque Dios le dice a Josué, agarrá 12 varones, uno de cada tribu, y agarren una piedra. ¿Sí? Y con esa piedra del lado que ya cruzaron, ¿entienden? Acá agarran las piedras, cruzan y cuando ya cruzaron, hagan una montaña con las piedras. Pongan las 12 piedras ahí. Y esas piedras, ese montoncito de piedra, les va a hablar siempre de que por ahí cruzaron, de que Dios hizo lo que prometía, ¿sí? De que las promesas no son inalcanzables, pero sí son para obedientes. Aleluya. ¿Puede entenderlo? Las promesas no son inalcanzables, pero son para obedientes. Entonces, estas piedras siempre van a hablar de lo que Dios hizo. Y cuando tus hijos pregunten, ¿qué significa? Le dirás, acá se glorificó Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá podemos comentarle a nuestros hijos, esto es para los padres, ¿no?, de algo que Dios ha hecho? ¿Sí? Y los que no tienen hijos, bueno, algún día le comentarán. Un sobrino o algo va a haber por ahí. Pero tenemos la oportunidad de comentar lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios quiere que alcancemos sus promesas. Las promesas no son inalcanzables. Y vos fíjate que no pasa por cuánto merezco, sino por cuánto persisto y por hacer la voluntad de Dios. Entonces yo decía que muchas veces tenemos problemas de memoria y muchas veces le reclamamos a Dios el cumplimiento de sus promesas, pero no nos hacemos cargo de nuestras promesas. Aleluya. Porque ¿cuánto le hemos prometido? No levante la mano. Pero ¿cuánto le hemos prometido cosas a Dios que no le hemos cumplido? Señor, si me sanás, te sirvo. Señor, te prometo que si me das un auto, lo pongo al servicio de los hermanos que necesitan ir a la casa o algo. Señor, si me das una casa, abro una célula. Señor, si me das un trabajo, bueno, yo voy a diezmar, voy a ofrendar, lo voy a hacer. Si me dan mi jubilación, voy a diezmar. ¿Entendés? Y Dios nos da y nos olvidamos lo que prometemos. Y saben que Dios no necesita de nuestras promesas, pero sí Dios se agrada de que nosotros seamos personas creíbles y que podamos no perder la memoria a la hora de responder como Dios quiere. ¿Puede entenderlo? Ay, se lo voy a contar. Cuando estamos construyendo este lugar, vino una persona y me dice, pastor, puse a vender una propiedad. En ese momento eran 300.000 pesos, año 2017. Dice, yo estoy orando para venderla y quiero decirle que cuando la venda, 100.000 pesos es para la iglesia.
para construir el templo. Imagínate que con Marita orábamos por milagro económico y cuando me dice eso, no sabes cómo oré. Señor, que la venda, Señor. Ay, por favor, Dios, que la venda. Una fe tuve. A las 2 semanas viene la persona y me dice, pastor, vendí la propiedad. ¡Oh, gloria! ¿Qué te imaginas vos? Yo estaba feliz. Ya la estaba llamando a Marita, porque Marita era la administradora de todo esto. Y me dice, pero la vendí en 200.000 pesos. Le resté los 100.000 que era para Dios. Bueno. O sea, no tenía la obligación de prometer, ni tenía la obligación de... ¿O sí? El tema es que cuando uno le promete algo a Dios, Dios nos toma en serio. Entonces, cuando uno le ha prometido a Dios hacer algo, Señor, te voy a servir, voy a poner mi vida en tus manos, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no perder la memoria de lo que queremos, de lo que le hemos prometido a Dios, porque Dios obra en mi vida también, no basado en mí, sino basado en lo que Él es. Entonces, quiere decir algo así, como yo tengo que ser responsable en mi relación con Dios. Amén. Yo tengo que ser responsable en mi relación con Dios, porque Dios quiere obrar con poder en nuestras vidas. Dios quiere hacer su perfecta voluntad en nosotros. Entonces, no podemos aflojar. No podemos aflojar. No podemos decir, bueno, yo paso el Jordán y después hago la mía, porque lo que Dios ha hecho quiere decir también que yo tengo que ser una persona agradecida para con Dios. Ahora, ¿cuántos de los que estamos acá necesitamos un milagro de Dios? ¿Cuántos hoy tenemos el problema que vemos que tenemos el río delante? Que vemos que tenemos la dificultad delante. ¿Alguien tiene ese problema? Que vos decís, estoy acá y sé que la promesa está allá, pero me cuesta alcanzarla. Bueno, yo quiero declarar algo en un acto de fe o en un acto profético y quiero orar por un milagro. Abra su Biblia en Josué capítulo 3. Por favor, capítulo 3, versículo 5. Josué 3, 5. Josué 3, 5. Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos, o sea, pedí perdón, ponete a cuenta, marcá bien fuerte la santidad en tu vida, porque el problema que tenés por delante, Dios se va a glorificar. Dios hará maravillas en tu vida. 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 Aleluya. Fíjate que Dios se lo dice a Josué, que era como el pastor de la congregación. Y Josué le dice al pueblo, Dios me ha dicho que hará grandes cosas entre nosotros. Querida iglesia, Dios me ha dicho que harán grandes cosas entre nosotros. Y que te santifiques y que te prepares, porque Dios hará maravillas en tu vida. En nuestras vidas, Dios hará maravillas. Vamos a ver milagros como nunca antes. Vas a ver cosas como nunca antes. Y vas a decir, ¿cómo es esto? Porque Dios lo hace. Ahora, no va a abrir un río. No es que vamos a ir y el Suquía se va a abrir. No, porque no nos importa si hay puentecito y lo pasamos, vamos y venimos. ¿Para qué queremos? Pero lo que Dios va a hacer es lo que vos necesitas. El río era el obstáculo del momento. Tu problema es el obstáculo del momento.
Entonces, ese es el milagro que Dios va a hacer. Dios va a suplir un camino donde vos no lo ves. Dios va a hacer un milagro donde a vos te parece imposible. Dios va a generar recursos donde a vos te parece que no hay. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Yo no sé por qué hay tanta gente afuera. Me gustaría tanto que sean parte del culto. Si venimos a la iglesia, venimos a recibir. Entonces tenemos que ser parte. Porque la palabra es para todos. Entonces uno tiene que ser responsable en la vida. ¿Entiendes? Así como uno tiene que ser responsable en las promesas que le hace a Dios, como Dios es responsable en las promesas que nos hace, también tenemos que entender que hay algo que tenemos que poner de nuestra parte, que es el compromiso con Dios. Tenemos que ser personas comprometidas con Dios, personas que no tomamos el Evangelio a la ligera, sino en un compromiso, que nos importa hacerle caso a Dios. Porque, querida iglesia, querido hermano, a todos nos afectan las dificultades. A mí también me afecta. ¿Sí? A mí también me afecta. Pero tengo memoria que un día Dios abrió el mar antes y lo va a hacer ahora. Quiero decir esto, que Dios hizo un milagro ayer y lo va a hacer hoy. ¿Sí? Y que el mañana de Dios no habla como en el almacén, ¿viste? Hoy no fío, mañana sí. ¿Entendés? Hoy no fío, mañana sí. En Dios no. Cuando Dios habla de mañana, Dios te está hablando de un futuro. Dios te está hablando de que cuando vos necesites, Él va a hacer un milagro. Que Dios tiene la respuesta a lo que nosotros necesitamos. Que hay una gracia de Dios sobre nosotros. Entonces, cuando Josué le dice al pueblo, queridos pueblo, querida gente, Dios hará maravillas en vosotros. Ustedes van a ver lo que Dios va a hacer. Yo quiero dejarte con esta palabra y quiero orar. Dios va a hacer maravillas en vos. Dios va a hacer maravillas en vos. Dios va a hacer maravillas en tu hogar. Vos vas a ver a tu familia en la iglesia. Dentro de pronto vas a ver ese terreno o esa casa que querés. Vos vas a ver la solución a lo que te parece imposible. Vas a ver los recursos de Dios sobre tu vida. Yo creo y declaro que las maravillas de Dios es para su pueblo. Las maravillas de Dios es para nosotros. Ahora, yo quiero pedir que se pongan de pie y todos los que necesiten ese milagro de Dios, venga aquí adelante. Venga aquí adelante porque quiero orar por ese milagro. Aleluya. Me tomo de esta palabra y tengo memoria de que Dios tiene poder. De que Dios lo hace. Que no es que somos la iglesia evangélica, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Urracama, chica, lava, calla. Si compartiste con nosotros este video y todavía no has entregado tu vida a Dios y aceptado a Jesús como tu Salvador, te invitamos a repetir con nosotros esta oración. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Él es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.